quiero invitarlos a que vamos ya a entrar en la palabra que el Señor me dio para hoy, que tiene por nombre adoración en comunidad. Adoración en comunidad. ¿Ya? Estos últimos fin de semana, el Señor me ha llevado a hablar, a predicar de la oración. Y generalmente cuando hablamos de la oración, el Señor nos enseñó un modelo a seguir que es el Padre Nuestro. Y antes de comenzar el Padre Nuestro, el Señor mismo dijo, y tú cerrada la puerta, entra en tu lugar secreto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará o te recompensará en público. Esa es una oración que el Señor enseña y muchas oraciones hablan de nuestras oraciones individuales. Cuando yo me pongo en lo secreto, ya sea que me fui a la playa, salí afuera, busqué un lugar de intimidad para yo hablarle al Señor y derramarme delante de Él. Pero no podríamos cerrarlo ahí porque en realidad necesitamos también aprender que existen una oración y adoración en comunidad. Porque el Señor quiere que seamos un cuerpo y no que andemos habitando de manera solitaria. Entonces el Padre Nuestro claramente dice, y tú cerrada la puerta, ora en lo secreto. Pero no nos podríamos quedar ahí porque existe oraciones y adoraciones que muestran que son también en comunidad. ¿Para qué existe la congregación? La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también existe una congregación. Y voy a llevarlo a una palabra que está en Hechos, capítulo 2, verso del 41 al 47 voy a leer. Aquí estamos en un contexto en que Pedro hace su primer discurso luego del Pentecostés, les expone a los judíos que están en Jerusalén y que vinieron de todas partes del mundo, les expone el Evangelio, ellos reaccionan convencidos por el Espíritu Santo y le dicen, ¿qué haremos? Se convierten al Señor, se arrepienten. Dice la palabra que se convierten alrededor de 3,000 personas. Estamos en esa situación y vamos a leer ahora el verso del 41 al 47. Voy a leer la versión NBI. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje, la predicación del Evangelio de Pedro, fueron bautizados ese día y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esto es lo que luego de que estas personas, estos 3,000 se convierten, alguien diría, imagínate una tremenda predicación de Pedro del Evangelio, se convierte en 3,000 personas de todo corazón, siendo judíos, le dicen ¿qué haremos? Se bautizan. Tienen que públicamente, haciendo a Jesús su Señor dentro de Israel y la religión judía, entonces no era cualquier cosa. Pero muestra aquí, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después con ellos? Se fueron para su casa, cada uno hizo lo que quiso, como tenían que orar cada uno en su casa por sí solo.
cada uno tomó lo que quiso y fue muy individualista. No, porque dice que muestra que inicia una vida comunitaria. Una vida comunitaria. De hecho, el verso 44 y el 45 habla de que los creyentes tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y todo lo tenían en común. Entonces ellos buscaban vivir en comunidad. Ahora, tranquilo, relájense. Yo no les voy a pedir que todos vendan su casa y vivamos en comunidad. ¿Ya? Relájense. Pero lo que les estoy mostrando es que ellos buscaban vivir en comunidad, no solitariamente. Entonces dice que vendían sus cosas y las ponían ahí para vivir en comunidad. Y también dice en el 46 y en el 47, y iban al templo todos los días, al templo de Jerusalén. No se olviden que en este momento estamos hablando de conversión solo de judíos. Por lo tanto, los que están asistiendo no es que van al templo de una iglesia, todavía no se había construido ninguna. Aquí cuando habla del templo está hablando del templo de Jerusalén. Iban todos los días al templo de Jerusalén y además compartían en las casas, ¿cierto?, el pan y estaban en comunión. ¿Ya? Ahora, eso muestra cómo vivían en ese momento. Pero yo hoy me voy a enfocar en el verso 42, que creo que ahí hay mucha revelación del detalle de cómo vivían en comunidad. Porque nosotros podemos decir, ya chicos, vendamos todas las cosas, hagamos una olla común y vamos a estar en comunidad. No. Voy a mostrarle a través de la palabra del verso 42 qué es lo que hacían cuando se juntaban en las casas, qué es lo que hacían cuando se reunían, a qué se juntaban, a qué se juntaban. Y el verso 42 lo explica. Por favor, si lo pueden poner, el verso 42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, hacían 4 cosas. Cuando ellos se juntaban en las casas, cuando ellos se juntaban en el templo, se reunían a hacer estas 4 cosas, que son enseñanza de los apóstoles, tener comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva cuando se convirtieron estas 3.000 personas, y nos da fundamento y ayuda que enfocarnos cuando nos congregamos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos reunimos en las casas a tener reuniones de casa que son totalmente bíblicas? Porque se reunían en el templo y en las casas. Cuando tú te reúnes en una casa es totalmente de Dios. Y cuando te congregas en el templo, aquí en la iglesia, en la congregación, es de Dios y absolutamente necesario, porque eran puntos fundamentales de la iglesia primitiva. ¿A qué se refiere con enseñanza de los apóstoles? Tú tienes que recordar que los apóstoles estuvieron con Cristo recibiendo toda la doctrina de Cristo. En Hechos capítulo 1 dice que Jesucristo, luego de resucitado, además de todas las enseñanzas que le entregó a los apóstoles y a todos los discípulos y sobre todo a los apóstoles por esos 3 años y un poco más de tiempo que estuvo mientras hizo su ministerio en la tierra, les dio muchas enseñanzas poderosas, pero luego que resucitó, dice que le predicó el reino por 40 días. Esas fueron las enseñanzas. Los apóstoles se les dio la potestad y la autoridad de hablar en el nombre de Jesucristo y establecer los fundamentos de la iglesia. Entonces, ¿a qué nos referimos con doctrina de los apóstoles? Nos referimos a la doctrina de Cristo. Porque los apóstoles no predicaban otra cosa que no fuera la doctrina de Cristo. Por favor, chicos, podemos poner Efesios capítulo 2, 19 y 20.
Efesios capítulo 2, 19 y 20 dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, hablando a los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Agrega, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. La iglesia de Cristo está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, siendo la piedra angular, la piedra principal, Cristo. Cuando tú recibes enseñanza, recibes palabra, discipulado, doctrina, tú estás recibiendo el fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. ¿Y a qué se dedicaba la iglesia? En los primeros días, los que se convirtieron, dice, perseveraban. ¿Qué es lo que hace alguien que persevera? Hace algo continuamente, constantemente, esforzándose en tratar de entender, en estudiar, en recibir, para luego vivir conforme a lo que creo. Entonces tú tienes que estar fundamentado en la doctrina de los apóstoles, porque si estás fundamentado en la doctrina de los apóstoles, tú estás fundamentado en Cristo. Cristo, la piedra angular, y dice esta palabra después, y todos edificados sobre esto, haciendo un gran edificio. Pero hoy la palabra me enfoco en fundamentado en la doctrina de los apóstoles, y eso es lo que tú te juntas cuando nos adoramos. ¿A qué nos congregamos? Tú no vas a una célula porque no tienes nada que hacer. No, ir a una reunión de casa no es un hobby, no es un pasatiempo. Tú vas a recibir y a ser ministrado y adorar al Señor y recibir palabra. Aquí también. Entonces, eso es doctrina de los apóstoles. 2, ¿a qué más se reunían? A estar en comunión. Hay personas que le encanta ser llaneros solitarios. Y Pablo también dice, no tengan esa mala costumbre que algunos tienen de no congregarse. ¿Aló? No tengan esa mala costumbre. Hay gente que agarra malas costumbres. Dice, lamentablemente una de las cosas de la pandemia que nos dejó es que la persona quiere estar siempre online. Amigos de online, no me estoy quejando con ustedes, solo estoy diciendo, si tienes una iglesia en tu cerca, escúchalo online, pero tienes que pertenecer a una parte del cuerpo de Cristo donde ahí los caracteres se afilen y vayas creciendo en el nombre del Señor. Porque cuando yo vivo en comunidad, cuando me encuentro con mi hermano y se producen roces, es cuando yo también crezco en madurez y aprendo de la manera práctica a perdonar, a pedir perdón, a ser humilde y a vivir en comunidad como se vive en una casa. Cuando yo llego a una casa, me tengo que adaptar a esa casa. Por ejemplo, yo de repente voy a ver a mi papá y si yo me quedo una semana, yo tengo que adaptarme a lo que él tiene en sus reglas de su casa. Yo no podría decir, pero es que yo no como eso. Tengo que sujetarme encima en la casa de mi papá. Ahí no tengo mucho que hacer tampoco, y si voy a tu casa no te voy a imponer reglas. Pero algunos tienen por mala costumbre no congregarse. Gálatas capítulo 6, verso 10, ¿qué dice? Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero mira lo que agrega, y en especial a los de la familia de la fe. En especial a los de la familia de la fe. Si tú vas a ser simpático, dador, alegre, buena persona, lo que tú quieras, y en el trabajo y en todos los lugares encuentran que tú eres extraordinario, amistoso, siempre te pones y está ahí, bueno, con los de la casa, más. Porque esta es tu casa, esta es tu comunidad. Dios te planta en un lugar y no te muevas de ese lugar a menos que Dios lo diga. Porque ¿quién te puso en una casa? ¿Quién te puso en una iglesia y en un lugar o te mandó a una casa de oración o reunión de casa? ¿Quién te mandó? Dios.
Tú fuiste salvo porque el Señor te convenció, te arrepentiste, pediste perdón y el Señor te injertó en Cristo, y para poder injertarte en Cristo te tiene que meter en una parte del cuerpo de Cristo. Tú no puedes estar fuera del cuerpo de Cristo porque si no te transformas en un tumor. Tú tienes que estar dentro del cuerpo de Cristo. La palabra lo dice muchas veces, que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Pero quiénes? Los que están en Cristo. Y la palabra dice claramente que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces tú no puedes decir, no, yo solo hablo con la cabeza y yo no me quiero meter en el cuerpo. No, porque Cristo es entero. O tú amas a Cristo o tú aborreces a Cristo. O tú estás con Cristo o no estás con Cristo. Por eso que tienes que buscar la comunión. Por eso que la palabra habla muchas veces que si tu hermano se duele, tienes que dolerte con él. Si tu hermano se alegra, alégrate con él. Pero si no tienes comunión, si no conversas, escucha y te va, estás como la toalla nueva, po. Limpia, seca y se va, po. Viene para acá a la iglesia, limpia, seca, se va. Pero trata de conversar, trata de tener comunión, trata porque esa persona es tu hermano. Y tienes que verlo como un hermano de verdad, no como un cargo. El hermano Carlos, el hermano Juan, el hermano Pedro. No es un título, hermano no es un título. Hermano es que sea tu hermano. Mira, yo aquí tengo a mi hermano. Yo creo que pocas veces le he dicho hermano. No les voy a decir de acá arriba los sobrenombres que nos tenemos porque sería un poco jocoso y quizás comprometedor. Pero yo no le digo hermano pues, todo el día. Pero para mí es mi hermano, me interesa saber cómo está y si algo necesita, en mi mayor esfuerzo ayudar. Por eso que ponían las cosas en común. O sea, tu hermano no te puede decir, y lo dice la palabra, ¿cierto, Santiago? Tú decís que tenés fe y tu hermano tiene frío, tu hermano tiene esto, y tú le decís, que el Señor te ayude, pues. Yo soy súper bendecido, te falta fe vos, compadre. Deberíais ser como yo. No, pues si el Señor te ha bendecido, no es todo para ti, pues. Deberíais bendecir a los hermanos que le falta, si es que son tus hermanos. Ahora, si son extraños que te da lo mismo, lo comprendo. Pero el Señor quiere que sean tus hermanos. Ahora los hermanos igual se pelean, pues. Pero también se tienen que perdonar, pues. Aleluya. No. 3, partimiento del pan. ¿A qué se refiere partimiento del pan? Cuando dice, acuérdate, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan, aquí se refiere a la cena del Señor, a tomar la cena del Señor, a tomar la cena. Aquí, ¿tú podrías tomar la cena solo en tu casa? Sí. Pero en realidad la cena del Señor es para que la tomes con el cuerpo de Cristo. De hecho, en 1 Corintios 11 habla de las maneras cómo no se debe tomar y que es indigno tomarla de cierta forma y que la persona tiene que estar convertida para tomar la cena del Señor porque la estás tomando con tus hermanos. Tú tomas la cena del Señor con tus hermanos porque el que no la toma así la está tomando para condenación. Entonces, cuando tú estás en la cena del Señor, tú deberías entender que el que está al lado tuyo tomando la cena del Señor está en el reino y es tu hermano. Y si ambos se murieran en el mismo momento, te lo encontrarías en el reino eternamente. Entonces, si te lleváis mal, tú dirías, con suerte lo aguanto en la iglesia, eternamente, no sé. ¿Te das cuenta que no concuerda? Porque tu hermano entiende, ese hermano pesado que tú no querías, lo vas a ver por la eternidad. Así que mejor aprende a aguantarlo acá. Y vas a tomar la cena del Señor. Miren, la cena del Señor es para memoria. El Señor dice, tomen el vino y el pan
para memoria. ¿Qué recordamos en la cena del Señor? La muerte de Cristo. Anunciamos su muerte. Y alguien diría, pero ¿cómo vamos a andar anunciando su muerte? Es que su muerte fue en la cruz y su muerte es nuestra victoria. Por eso anunciamos la muerte de Cristo. Porque anunciamos la victoria para nosotros, la victoria en Cristo para la humanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Porque hasta que Él vuelva, la cruz tiene el poder de sanar, de restaurar, de liberar y de sacar a alguien de las tinieblas a la luz. Y tienes que recordarlo, y tienes que recordarlo. Así como el Señor le dijo a Moisés, la palabra escríbela en los postes, pónela en las paredes, dila a tu hijo caminando, cuéntale en el camino. El Señor dice, ten memoria, ten presente siempre la cruz de Cristo. Ten presente la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo es tu victoria. La muerte de Cristo es de la victoria de todos los que la están tomando contigo. Con las luchas, con los problemas, con el pecado que lucha, porque quiere que avance el espíritu y se equivoca y se cae y se para. Pero si no estás en comunidad, ¿cómo lo vas a hacer? Y tu hermano va a saber que está tomando la cena del Señor y decir, este es mi hermano que proclama la muerte de Cristo y la toma con fe porque estaremos juntos en el reino. ¿Te das cuenta? Si quieren anotar ahí, yo sé que lo han leído más de una vez, por eso no quise ponerla esta vez. 1 Corintios 11 va a aparecer todo lo que es la cena del Señor y también en los evangelios. Y también habla de la oración, dice en la oración. En la oración. Y aquí no se refiere al Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro dice, y cerrada la puerta, ora en lo secreto. Pero aquí habla de una perseverancia en la oración, en la comunión, en la comunidad. Entonces, cuando citan a orar, es importante orar, po. Es importante venir a orar, po. Porque hay comunión. Porque estamos pidiendo para que avance el reino, porque nos ponemos unánimes para orar juntos. Porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dijo el Señor. Y si dos o más se pusieren de acuerdo en algo, yo les concederé la petición. Por lo tanto, tenemos que orar en comunidad. Amado, yo le insto. A veces me dicen, pastor, fue a pegar puros palos. No quiero pegarte palos, pero tengo que exhortarte, consolarte y edificarte, porque la palabra tiene que producir eso en ti. Y te va a ayudar. Es parte de la comunión, es parte de lo que tienes que hacer en comunidad. ¿Qué? Recibir la doctrina de los apóstoles, recibir palabra, perseverar en ella, estar en comunión, tomar la cena del Señor, pero también orar, pues. Orar en comunión, orar todos juntos. Miren, pongamos por favor, chicos, Hechos, capítulo 4, verso 23-24. Quiero mostrarles una oración poderosa que hacen los discípulos de Cristo en conjunto. En conjunto. Porque cuando después llega la respuesta, todos nos gozamos en el Señor y nos abrazamos cuando alguien vence una batalla. Y tú ves, este es mi hermano, po. Si estuvo conmigo en la guerra, estuvo conmigo en la batalla, peleándola codo a codo, ¿cómo no va a ser mi hermano, po? ¿Han visto esa unión que tienen los que van a la guerra y vuelven vivos? Hechos 4 dice así, cuando lo apresan porque le están prohibiendo predicar, dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué hicieron? Esto es lo que hicieron. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Todos los de la congregación.
Todos los que estaban ahí esperándolo, no los dejaron solos. No les dijeron, pucha Pedro, tenéis que tener más fe. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Esto hicieron, porque si a Pedro y a Juan le estaban prohibiendo predicar, a todos les afectaba. Al cuerpo de Cristo le afectaba. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo se tenía que poner en oración. Y dijeron, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Y dice, mira sus amenazas, mira lo que están diciendo y nos están prohibiendo. Y empiezan a hacer una oración poderosa, poniendo su petición delante de Dios, todos juntos, porque lo veían como un problema comunitario. No es que los que salieron a evangelizar tuvieron el problema. La iglesia de Cristo tenía el problema. No es que los que andaban en la calle tenían el problema. Todos teníamos el problema. Si mi hermano anda en la calle predicando y algo le pasa, él no solo tiene el problema, todos tenemos un problema. Si él pasa hambre, todos tendríamos que decir por qué pasó hambre. ¿Te das cuenta? Muchas veces las personas dicen, yo no puedo ir a una misión porque estoy en esto, o yo no puedo salir a predicar porque tengo que cuidar. Perfecto, si todos entendemos que hay situaciones en la vida, hay etapas de crianza, hay enfermedad, hay situaciones. Pero amado, ¿no pudiste ni siquiera orar? ¿No pudiste orar por tus hermanos que andaban en la calle con sol, con hambre, o que necesitaron porque quizás lo estaban correteando? ¿No pudiste hacer eso? ¿Te das cuenta? Que no es una cuestión de plata, es una cuestión de dónde tengo mi corazón. Porque tenemos que desvestirnos del individualismo. Es verdad que el Señor quiere que tengamos una relación personal, pero a la vez en comunidad. Entonces, y dice al final, miren la respuesta en el 31, dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál era la petición? Danos fuerza, denuedo y valentía para predicar. La respuesta está ahí, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Quién los revistió de poder? Dios. ¿A quiénes? A todos. Porque todos necesitaban el denuedo, a pesar de que le había afectado solo a Pedro y a Juan. ¿Amén? Entonces, con todo esto que le estoy hablando, que la iglesia primitiva se juntaba a perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar, o sea, esforzarse constantemente en aprender, en enseñar y trabajar en ello. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, así que no deje pasar mucho tiempo sin tomar la cena del Señor para que se recuerde qué somos y dónde está nuestra victoria. Perseveraban, ¿cierto?, en la comunión, en el partimiento del pan, y perseveraban también en la oración. 4 cosas que hacemos cuando nos congregamos. ¿Dónde? En la asamblea o en las casas. A esto nos juntamos. Entonces la pregunta es que algunos dicen, ¿y a qué nos vamos a juntar? ¿A qué nos vamos a juntar? ¿Cómo que a qué nos vamos a juntar? A esto, a estas 4 cosas necesarias para yo crecer en Cristo. Si este es el reino de Dios en la tierra, después nos vamos a ver todo. Pero por ahora, estos son tus hermanos y esta es parte de tu pueblo y tu reino. Es como que fuera sangre de tu sangre y carne de tu carne, pero espiritual, más poderosa aún. Y dice, ¿a qué nos juntamos, cierto? ¿Cuál es la necesidad de reunirnos y tantas cosas más? Bueno, ¿a qué nos juntamos entonces, amados, cuando estamos acá, hoy día, por ejemplo, con esto que yo les dije? Lo primero, nos juntamos a adorar a Dios. Nos juntamos a adorar a Dios. Tú dirías, ¿a qué vas a ir? Voy a ir a adorar con mis hermanos. Voy a ir a adorar. Voy a ir a adorar. Claro, en adorar
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener cánticos, voy a dar ofrenda de adoración, voy a escuchar testimonios que van a aumentar mi fe, pero todo lo que hacemos es para la exaltación y la adoración de Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, que la música está muy fome, las canciones son antiguas y todas esas banalidades, preocúpate antes de eso si la música o los cánticos están llevando a que todos exaltemos y adoremos el nombre del Señor y que Él lo reciba como olor fragante. Porque lamento decirte que aquí no sale la música para entretenernos. La idea es que nos congregamos a adorar a Dios. Por lo tanto, lo que nos interesa es ¿qué quiere recibir Dios? Y por eso traemos nuestra ofrenda de gratitud a Dios, porque queremos que suba como olor fragante. ¿A quién? A Dios. Y escuchamos testimonio, ¿para qué? Que exaltan la misericordia, el poder, la gracia, la sobrenaturalidad, la omnipotencia de nuestro Dios y su gloria. A eso venimos a adorar. Por eso que en muchas partes hablan de cultos de adoración, reuniones de adoración. Porque en el fondo aquí se producen dos oficios del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los dos oficios que se producían en el Antiguo Testamento principalmente? Eran tres. Uno era ser rey. Ya tenemos un rey, así que no se preocupen. En Cristo. Thank you so much. Ahí sí. Entonces, ahora escucho perfecto. Entonces, nosotros cuando nos juntamos, espérate, me perdí, sí. Los oficios, gracias, amor, ven. Entonces, cuando estamos aquí, hay dos oficios principalmente, el de sacerdote y el de profeta. Escúchame, el de sacerdote y el de profeta. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote en la antigüedad? Existe esto, mire, antes dice está Dios, y cuando el ser humano cayó fue separado de Dios. Por lo tanto, Dios puso intermediarios. Cuando el pueblo se presenta delante de Dios, necesitaba, por si acaso, un intermediario que hablaba a Dios, pero en representación del pueblo. Por lo tanto, traía las ofrendas del pueblo y las presentaba como adoración a Dios. Y tenía que levantar fuego en adoración a Dios, quemar incienso en adoración a Dios. Todo era en adoración a Dios, ¿cierto? Por lo que el pueblo traía. Entonces, nosotros, que todos somos reyes y sacerdotes, dice que, ¿cierto? Primera de Pedro, ustedes son nación santa, real sacerdocio. Nación santa, ¿son real sacerdocio? Sí, todos son sacerdotes. Por lo tanto, ustedes deben presentar adoración a Dios. ¿A qué nos reunimos todos juntos? A adorar a Dios. Entonces, preocúpese más allá de que si la canción es entretenida o es la que no le... Mire, si no le gusta una, llegue a su casa y póngala. Pero si en gusto, imagínense, de aquí entre tantas personas, viéramos los gustos de todos. Lo importante es que es como un solo tema. ¿Adora al Señor? Sí. Gloria a Dios. Eso. Pero también existe la otra función, porque imagínense, nos juntamos y todo lo que hicimos, adoramos al Señor con la ofrenda, le cantamos, le adoramos, le exaltamos y nos vamos para la casa. ¿Faltó algo? ¿Faltó algo? Porque la palabra decía comunión unos con otros, partimiento del pan, oración, pero habla de la doctrina de los apóstoles. Entonces, ocurre algo acá adelante
que tiene que estar dentro de la asamblea y la reunión, en que alguien ejerce la labor de profeta. Ejerce la labor de profeta. Lo que pasa es que algunos confunden la labor de profeta y piensan que un profeta es solo un vaticinador del futuro. Pero un profeta no es un vaticinador del futuro eso. Un profeta es quien trae la palabra de Dios. Cuando el pueblo andaba perdido en la palabra de Dios, aparecía un profeta y decía: el Señor dice así. Lo que pasa es que si obedecen, va a pasar esto. Pero si desobedecen o se mantienen en sus pecados, les va a pasar esto otro. Y obviamente, como es palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple. Pero lo que hacía el pueblo era traer al pueblo a la palabra de Dios. El profeta entrega la palabra de Dios. El profeta predica de parte de Dios y delante de Dios. Hoy yo estoy ejerciendo aquí una labor de profeta, trayéndoles palabra para que el pueblo viva conforme a los estatutos de Dios. Y debo predicar con temor y temblor, porque estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios. Cuando un profeta dice Dios dice así, tiene que decir así, porque si no, ese profeta está en serios problemas. Entonces, la labor de profeta, y Hebreos dice que nosotros estamos, cierto que antes Dios hablaba por los profetas y ahora habla por el Hijo. Entonces, amado, ¿qué sucede en la congregación? Por eso yo les decía, el título es Adoración en comunión. ¿A qué nos juntamos? A adorar a Dios. ¿Hacemos cualquier cosa en la adoración? No, porque está establecido. Tenemos que adoración a Dios, perseverar en la doctrina de los apóstoles, oración, que por si acaso las canciones también son consideradas oraciones cantadas, como los salmos, que son oraciones cantadas. Entonces yo traigo adoración con mi ofrenda, entonces venimos a adorar al Señor. Señor, traemos nuestras ofrendas, Señor, te venimos a adorar, Señor, te exaltamos, te glorificamos, nos derramamos, algunos se ponen en el piso y estamos todos juntos adorando al Señor. Pero luego viene un momento en que le decimos: y ahora, Señor, háblanos. Y ahora, Señor, háblanos con tu palabra. ¿Por qué? Porque queremos ponerla por obra. No queremos ser oidores olvidadizos. Luego de adorarte, Señor, nosotros no solamente venimos a decir: te adoramos, te adoramos. No, somos tu pueblo y ahora queremos saber qué tienes para nosotros, porque nosotros amamos tu ley y queremos obedecer tu bendita y santa palabra. Amén. Entonces, cuando alguien te diga: ¿y a qué se juntan? Pero yo ahora me pregunto, ¿cómo a qué se juntan? Nos juntamos a adorar al Señor y a recibir su palabra para ponerla por obra y pedirle al Espíritu Santo que nos haga fuerte para cumplirla y así ser luz y sal de la tierra y dar testimonio de nuestro Señor y ser testimonios vivientes, sabiendo que no estoy solo, porque me tomé la cena del Señor con este hermano, porque somos del mismo reino, peleamos la misma batalla, tenemos la misma fe. Y cuando vas a una reunión de casa, a una célula, es lo mismo, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Aunque hayan dos, aunque hayan tres, no desmerezca eso. Amado, si te juntas en tu casa, ¿a qué se van a juntar las personas? A adorar al Señor y a recibir palabra para darle gloria al Señor poniéndola por obra. Amén. Entonces, cada vez que tú camines hacia acá, vengas en una micro o vayas a una reunión de casa, tienes que tener por seguridad que vas a ir a adorar con tus hermanos, que vas a estar en comunión, que vas a estar adorándolo con el hermano. Y si tienes que pedirle perdón, claro que tienes que pedirle perdón porque es tu hermano en la fe.
Y si le falta algo, bueno, intenta ayudarlo de la manera que puedas, porque somos un pueblo que adora al Señor y obedece al Señor, todos juntos en el reino de Dios. Quiero invitarlo a ponerse en pie. Así que, hermano, usted, cuando alguien le diga eso, espero que el Señor te haya hoy convencido de la absoluta necesidad de congregarse. Y no como algunos tienen por costumbre, dice Pablo. Quiero que comience a darle gracias al Señor. Dale gracias porque te puso en una iglesia, en una reunión de una casa. No importa si hay 2, no importa si hay 1000. Donde hay 2 o más, el Señor está en medio. Y la gloria del Señor se derrama. Y adoramos al Señor. Y recibimos su palabra. Y dale gracias al Señor por lo que te ha dado. Dale gracias por permanecer en una casa, en una iglesia, en una reunión de casa. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Y vamos a orar y vas a poner tu mano en tu cabeza y le vas a decir: Señor, quita todo mal pensamiento, quita toda enseñanza errónea que me llevaba a desmerecer congregarnos, que me llevaba a quejarme de mis hermanos. Señor, hoy rompo eso en el nombre de Jesús. Quítame los pensamientos que no son tuyos, Señor. Y enséñame a amar tu iglesia, a amar a mis hermanos, a amar al cuerpo de Cristo, a ser parte, a ser parte y verlos como mis hermanos. Y sí, a todos nos cuesta, hermanos, pero el Espíritu Santo nos une. Un bautismo, una fe, un espíritu, un Salvador, eso nos une. Tienes que enfocarte en lo que te une con tu hermano, no en lo que te desune. Dale gracias al Señor y dile ahora: Señor, comprendo que me reúno para adorarte, para traerte mis ofrendas de adoración, para adorar con mis hermanos, para orar con ellos. Y cuando me citen a orar, haré mi esfuerzo para orar. Sí, Señor, para orar con mis hermanos, porque los necesito también. Necesito abrazarlos, necesito tomar la cena del Señor con ellos, necesito gozarme y llorar con ellos. Y necesito tu palabra, Señor, y que juntos nos ayudemos, nos fortalezcamos, porque somos todos hijos del mismo Padre. A ti, Señor, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.